Bueno, para acabar este bloque de orientación laboral, contamos con la presencia de Ana Uribarri, que es profesora de violín y miembro del Departamento de Orientación del Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial, en Madrid. Ana Uribarri nos va a dar la visión de una experiencia ya consolidada durante 10 años dentro de la orientación laboral relacionada con estudios musicales. Si bien es cierto que un centro integrado tiene unas características muy particulares, yo creo que su ponencia, estoy seguro que va a contribuir a aportar pues, ideas y maneras que después los conservatorios, dentro de sus particulares circunstancias, puedan aprovechar. Bienvenida, Ana, al Congreso, y ya sin más demora vamos a dar paso a la ponencia, que lleva por título 10 años de experiencia práctica en el Departamento de Orientación del Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial, Madrid. Bueno, buenas tardes, días. En principio, voy a tratar de transmitir o aportar una experiencia que resume, digamos, todas las aportaciones que esta mañana han podido transmitir nuestros compañeros, mis compañeros, y bueno, traducirlo a una experiencia que en su momento fue pionera, pero que en estos momentos en la Comunidad de Madrid ya es una constante, porque os quiero informar que ya hay unas instrucciones del 31 de octubre de 2013 en el que los centros de enseñanzas artísticas pueden contar con un departamento de orientación específico para músicos, bailarines, etc. Entonces, bueno. En primer lugar, los alumnos estudiantes de música no cuentan habitualmente con proyectos de orientación ni departamentos de orientación específico para ellos. Sin embargo, el medio les exige que tome decisiones, incluso mucho antes que el resto de los adolescentes de su misma edad. La mayoría de los casos cuentan con escasa información. A pesar de ello, se les pide que se comprometan con una formación que requiere de una gran capacidad de sacrificio. Esto, unido a las presiones, expectativas familiares, limitaciones socioeconómicas, les conduce a claras situaciones de ansiedad que todos, en el día a día, estamos muy acostumbrados de ver y de percibir. En el año 2004 entré a formar parte del Departamento de Orientación del Centro Integrado Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial. Se hacía imprescindible crear un proyecto de orientación específico, tanto para los alumnos de las enseñanzas integradas como para los alumnos de conservatorio o enseñanzas no integradas. Conocíamos las necesidades por experiencia personal y por la experiencia de todos los profesores que conformábamos el claustro, pero la inexistencia de documentos y modelos de orientación para alumnos de estas características nos obligó a diseñar un programa de orientación académica y profesional específico para ellos. Una de las funciones principales de los departamentos de orientación en los centros de enseñanza secundaria es la orientación académica y profesional, como tanto hemos comentado a lo largo de esta mañana. El punto común de todos los programas de orientación es la información. Para que los alumnos estén bien orientados, deben de estar bien informados. Se diseñó una ruta de sesiones con la cual los alumnos irían adquiriendo la información en dos vertientes, sobre sí mismos y sobre el sistema educativo y las diferentes opciones laborales, que les conduciría a la elección final de unos estudios superiores y una profesión en el futuro. La información sobre sí mismos se trabaja principalmente en las tutorías de los institutos, por lo tanto teníamos más material. Pero la información sobre el sistema educativo y las futuras salidas laborales se facilitan en los programas de orientación vocacional, por lo tanto no teníamos nada al respecto. ¿A quién dirigimos este proyecto? A alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de enseñanzas profesionales. A todos aquellos que les acompañan, como son orientadores, porque en aquel entonces nosotros teníamos un orientador que era específico para enseñanzas generales, pero que rápidamente lo integramos en el Departamento de Orientación conjunto para musicales. A profesores y, por supuesto, que a las familias. Las sesiones con los padres se desarrollan en paralelo a las de sus hijos.
El programa que elaboramos gira y lo diseñamos en torno a las decisiones que los alumnos irán tomando a lo largo de estos cursos, que serán los que definan su itinerario profesional. Los comienzos. Comenzamos en el año 2003-2004, que es cuando se integra con entidad propia el Departamento de Orientación en el organigrama del CIM. En ese curso, el decreto de creación del centro materializa la posibilidad que habría la LOCSE de establecer este tipo de centros integrados, que permiten a los alumnos simultanear las enseñanzas de régimen general con las de régimen especial. En dicho decreto de creación del centro se establece que la finalidad del mismo será la de proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de futuros profesionales. A la luz de este desarrollo legislativo, en la memoria del Departamento de Orientación de este curso escolar se señala al respecto: es necesario mostrar a los alumnos a qué se puede dedicar un profesional de la música, abriéndoles itinerarios formativos y profesionales dentro de este campo que les facilite la toma de decisiones. De cara al curso siguiente, el claustro de profesores y la propia orientadora, en aquel entonces era Elena Vázquez, solicita a la dirección del centro la asignación de horas en el departamento a un profesor de música. Era imposible desarrollar un programa de orientación sin la ayuda de un especialista o de un músico. Y cogí yo el testigo. Entonces, se hacía urgente definir y organizar los contenidos básicos sobre el sistema educativo y sobre las diferentes opciones laborales. En esa línea, identificamos campos profesionales dentro del mundo de la música, ofertas formativas dentro del mundo de la música de acuerdo a esos campos profesionales, clasificándolos en función de los lugares donde se estudian. En primer lugar, carreras instrumentales cursadas en un conservatorio superior, carreras instrumentales cursadas en una universidad privada. En aquel entonces no había, pero en estos momentos es importante que los alumnos conozcan que tanto la titulación como los planes de estudios son muy diferentes si se cursa en una universidad privada o en un conservatorio superior. Y sobre todo la titulación, que hemos estado hablando esta mañana. Uno se van a ir con el título de grado y otro con un nivel 2, que es equivalente, pero que no es un título de grado. Carreras no instrumentales cursadas en un conservatorio superior, como son musicología, dirección, composición, promoción y gestión, sonología y sus diferentes itinerarios, musicología, etnomusicología, flamencología, la propia musicología, etc. Es fundamental que los alumnos conozcan todos esos itinerarios. Carreras no instrumentales cursadas en una universidad privada o pública, como son pues, la historia y ciencias de la música o la musicología. Carreras no instrumentales que pueden ser cursadas tanto en la universidad pública o privada como en un conservatorio superior. La musicología es muy distinto, no solo los planes de estudio, sino los contenidos de cada centro, sino el planteamiento que se tiene en una universidad o en un conservatorio superior. Las carreras relacionadas con la música cursadas en un lugar distinto al conservatorio o la universidad, como hemos hablado antes, como ha comentado antes Isabel, la lutería, el afinador mecánico de pianos o incluso la musicoterapia, que en España no está dentro de la universidad, sí está como máster, pero no como carrera reglada. Por supuesto que vamos a Pekín y es uno de los departamentos más grandes del conservatorio, pero en España todavía no. Carreras no musicales, pero con posibilidad de crear una relación con la música. Vamos a ver, nosotros teníamos varios perfiles dentro de nuestros alumnos y era fundamental que entendieran que un alumno, cuando has desarrollado 10 años o 8 de estudios musicales, 8 porque esta información se la vamos a transmitir en cuarto de enseñanzas profesionales, que sepan que esos conocimientos es un plus en el caso de que ellos no quieran continuar con unas carreras superiores musicales. Pues como antes hemos mencionado, el periodismo, la fisioterapia, la psicoacústica, la psicología, etcétera, varias. Y, por supuesto, los estudios de formación profesional. Hay alumnos que no quieren continuar estudios instrumentales o no instrumentales, pero, sin embargo, quieren tener relación, por ejemplo, con una titulación como el técnico superior en sonido para audiovisuales y espectáculos. Desde luego, un alumno que tenga todo ese bagaje va a poder tener una sensibilidad y una especialización muy importante y deben saberlo.
Sigo con la identificación y la delimitación. Ofertas formativas fuera del mundo de la música que puedan complementar la carrera de un músico. En aquel entonces, con la LOCSE, todo el mundo y sus familias nos pedían: Ana, por favor, mi hijo va a ser músico, pero además tendrá que hacer algo para complementarlo, que no vaya a ser que se pille un dedo con una puerta y ya no puede hacerlo. Bueno, pues se les explicaba que en el caso de esas angustias familiares había algunas carreras con las que podían compatibilizar esos estudios musicales superiores con una carrera, por ejemplo, como magisterio. También hay que entender que hemos pasado por 3 planes de estudios, por LOCSE, LOE y LOE. Y desde luego en estos momentos es muy difícil compatibilizar las 2 carreras. En LOCSE había muchísima carga lectiva en los estudios superiores musicales, sin embargo había una flexibilidad en la universidad. Ahora mismo la flexibilidad en la universidad sabemos que es menor que entonces, por lo tanto la compatibilización es mucho más difícil. Continúo de posibilidades. Identificación de los sistemas educativos superiores en Europa y Estados Unidos. Necesitábamos saber de qué estábamos hablando para podérselo transmitir a los alumnos y, por supuesto, no tiene nada que ver los sistemas educativos españoles con los que teníamos en Europa y Estados Unidos. Diferencias de las denominaciones de las instituciones de enseñanza superior en el mundo. Universidades, por ejemplo, en Alemania tenemos la Hochschule, pero tenemos también la universidad. Y se puede estudiar lo mismo, lo que pasa es que son 2 instituciones diferentes. Las escuelas, las academias, como en Hungría, los conservatorios, como en Francia, Italia y en España. Y luego las salidas profesionales, que mostraré un power que para nosotros, claro, teníamos que identificar, ¿no?, esas salidas profesionales, cuáles eran y sobre todo en función a qué carreras. Por ejemplo, las carreras instrumentadas en un conservatorio superior tenía dentro de la vía interpretación, pues las diferentes opciones como son jazz o música antigua o música de tradición popular o instrumento clásico y todas sus salidas profesionales o las salidas profesionales que en aquel entonces y a lo largo de estos años nosotros hemos ido marcando, ¿no? Carreras no instrumentales como composición y sus salidas profesionales, la dirección con sus itinerarios y sus posibles salidas laborales, la musicología con sus itinerarios y lo mismo, posibles salidas laborales, la pedagogía del lenguaje musical y sus salidas profesionales, la producción y gestión, la sonología, carreras teóricas cursadas en la universidad, las que no tienen nada que ver con la música y sus salidas profesionales y los estudios de formación profesional. Bien. Después identificamos lugares web en los que los alumnos pudieran descubrir ofertas laborales, como musiccultures.org o la página de Bridge Worldwide Music Connection, que es de pago, el Berklee College of Music, que tiene una base de datos propia también, el entertainmentcareers.net, el musicjump.com, journalmusic.com, etcétera, diferentes, digamos, webs en los que ellos pudieran entrar y decir, yo puedo dedicarme a esto, mira qué salidas, mira qué ofertas laborales hay en diferentes lugares del mundo, etcétera. E identificamos los requisitos, los lugares de convalidación de títulos, tanto al salir al extranjero como al volver. Teníamos muchos alumnos que nos decían, bueno, me voy a la escuela Cantorum, cuando vuelva a España me va a servir esa titulación. Pues directamente, dirección de convalidaciones, consultas por escrito, para cerciorarse que iban a llegar a su país, a España, y no tuvieran que volver a empezar una carrera reglada porque no contaban con una titulación. Bien, en el curso 2005-6 entra una nueva orientadora, Saol Raboso, y es con la que se diseña el proyecto de orientación académica y profesional definitivo. Queríamos diseñar un plan de orientación con el que acompañar al alumno en su proceso de descubrimiento, entrenamiento y decisión. Decidimos que el eje del plan de orientación estaría vertebrado por las diferentes tomas de decisiones que los alumnos iban a ir realizando a lo largo de estos cursos. Nos basamos en las fases, como son el autoconocimiento, el conocimiento
y descubrimiento de las diferentes opciones laborales, la fase de trabajo para que desarrollen las habilidades necesarias y, por último, la fase de toma de decisiones y actuación de las mismas. No sé por qué PowerPoint. Esto es el anterior. Bien. La puesta en marcha, bueno, el diseño y ejecución, diseñamos una ruta de sesiones con las cuales los alumnos irían adquiriendo la información que les conduciría a la elección final de unos estudios superiores, por lo tanto de una profesión del futuro. El material fue perfilado y desarrollado año tras año, contando siempre con las demandas, sugerencias y necesidades solicitadas por alumnos, padres y profesores, tanto del CIM como del conservatorio, así como por aportaciones y recomendaciones llegadas de otros centros en los que el proyecto fue presentado. Con toda esta información creamos una página web con la que los alumnos irían trabajando a lo largo de los diferentes cursos. Una página web en la que volcaríamos toda esa información. Por ejemplo, de estudios superiores de música. Podían entrar en España y perfectamente irse a Valencia para poder encontrar, pues bien, ahora mismo no tengo el enlace de todas las pruebas de acceso, profesores, porque antes he tenido problemas de conexión, pero, por ejemplo, podíamos conectar directamente con el Conservatorio de Valencia. Voy a ver si consigo que no se me vaya. O irse a Europa y entrar en Hans Eisler de Berlín, también para conocer, bueno, pues todo lo que se desarrolla. Además de poder entrar en los centros, podían entrar en las becas, en los diferentes estudios, etcétera. O sea, hay poco tiempo, pero bueno, esta página está hecha y está aquí, si alguien quiere verla. Vale. La puesta en marcha del proyecto. Para desarrollar el programa es fundamental conocer a los alumnos. Cada alumno es único y diferente y necesitamos conocer sus especificidades para poderle ayudar en aquello que realmente necesita. Contamos con 3 perfiles de alumnos, alumnos con una clara vocación hacia la música, alumnos que no tienen claro si continuar o abandonar o alumnos que tienen claro que no quieren continuar esos estudios de formación superior. Para poderles ayudar necesitábamos conocer su madurez vocacional, que antes ha comentado Rafael Polanco, que es un concepto psicopedagógico. Necesitábamos conocer sus recursos, sus inquietudes, sus dificultades, qué información barajan, la fiabilidad de lo que creen saber. Porque cuando les decías que es un musicoterapeuta, o sea, un musicólogo, el que ayuda a curar a las personas, bueno, pues claramente los alumnos en esas edades no tienen claro lo que saben o lo que no saben. Sus expectativas e ilusiones y deseos, detectar sus cambios. Es necesario que sepamos de dónde partimos y cómo van evolucionando. Si han tomado ya alguna decisión, si han cambiado de idea, si elaboran la información trabajada durante el curso anterior. Según Francisco Rivas, la madurez vocacional es el grado de responsabilidad, información y experiencia que una persona manifiesta en la toma de decisiones, elección de estudios que expresa el manejo adecuado de múltiples factores personales, sociales y educativos. Lo primero que hacemos es abrir, cuando empezamos a trabajar con los alumnos, es abrir un historial de cada alumno, en el que se irá volcando toda la información que recogemos a lo largo de los 4 cursos. Los contenidos llegan no solo de unas hojas de recogida de información que nosotros vamos pasando a los alumnos, sino desde las sesiones de orientación generales que hacemos con ellos, desde la información transmitida en las sesiones de evaluación trimestrales y desde las diferentes reuniones que mantenemos tanto con los propios alumnos como con sus tutores y sus padres. Unas semanas antes de comenzar con las sesiones, repartimos estas hojas de recogida de información junto con una guía de sesiones. Nos parece fundamental que conozcan qué contenidos se van a trabajar a lo largo de 4 años. ¿Por qué? Pues porque es la manera de que ellos comiencen a preguntarse, comiencen a indagar, comiencen a crear una actitud de búsqueda. Y en este mismo documento aparece el horario concreto en el que nosotros también podremos atenderle de manera individualizada a cada uno de ellos. Voy a comenzar con las sesiones.
a contar brevemente cómo las desarrollamos. En tercero de enseñanzas profesionales, les explicamos en qué consiste el proceso de toma de decisiones. Trabajamos el autoconocimiento. Les ayudamos a desarrollar las habilidades necesarias para la toma de decisiones como son el análisis, la planificación y la reflexión. Todo lo que ya hemos explicado en el Power 3. Además, buscamos crear un clima de confianza donde los alumnos puedan sentirse cómodos para preguntar, hacer propuestas y comentar sus inquietudes. También deberán ir perfilando lo que será en cuarto su primera toma de decisión musical, que es la elección entre análisis y composición. Para ello es fundamental que conozcan todas las carreras musicales o con posibilidad de crear un nexo con la música y sus salidas profesionales. Además, es el momento apropiado puesto que han cursado o están cursando asignaturas que son distintas a las puramente relacionadas con el instrumento vertebral. En ocasiones, por la falta de información, los alumnos y sus familias pueden tener la impresión de que hay pocas salidas laborales o profesionales para los músicos o que únicamente pueden dedicarse a ser músicos, instrumentistas o profesores. Como estudiantes de música tienen que conocer todas las salidas laborales a las que pueden optar, tienen que conocer el mercado laboral y sus accesos para que les resulte más real y cercano y se lo puedan plantear como una opción cierta o válida. Para desarrollar este contenido hemos creado una serie de juegos que ayudará al alumno a descubrir o recordar todas las carreras musicales o con posible relación con la música, sus salidas profesionales, los años de estudios que son necesarios para obtener el título en el supuesto de que sea una carrera reglada, qué tipo de prueba de acceso tendrá que aprobar, en qué tipo de centro deberá cursar sus estudios, el título que obtendrá, el tipo de mercado laboral en el que se desarrollará su profesión y su acceso, la compatibilidad de dicha profesión con otras, el tipo de vida que lleva ese profesional y, por supuesto, lo más demandado y preguntado, ¿cuánto se gana? Objetivos sobre sí mismos. Que los alumnos se planteen cuestiones que les hagan conocerse mejor a sí mismos y conocer sus preferencias. Crear un clima de participación y que comprendan la importancia de la orientación como medio para tomar las decisiones más acertadas. Objetivos sobre esas sesiones de información. Que adquieran una perspectiva general de las salidas profesionales del músico para ir progresivamente diseñando y seleccionando una ruta vertebral personal, dando respuesta de una manera natural a todas las inquietudes relacionadas con el cómo, qué, por qué y cuándo. Que reconozca e identifique lo que implica cada salida profesional. Que comprenda la necesidad de desarrollarse en diferentes ámbitos. No solo deberán ser buenos en su especialidad, sino deberán compatibilizarlo con diferentes tareas y ser capaces de defenderse en todas ellas al mismo nivel de excelencia que en su materia. Tiene que ver con todo lo que los otros compañeros han expuesto en las 3 anteriores ponencias. Que conozcan cómo es la habitual situación laboral musical en España a través de las cifras que generarán una visión más realista de las salidas profesionales. Cuántas orquestas hay, cuántos conservatorios, cuántas radios, estudios de grabación, producción y sonido, cuántos programas económicos para compositores hay, las necesidades y ofertas en la gestión cultural, auditorios y sus contenidos. Que comiencen a comprender también que, dependiendo de la situación económica, cultural, social que viva en ese momento España, deberán estar preparados para su posible movilidad a otros países, incluso a otros continentes. Las sesiones con cuarto las titulamos las primeras decisiones. Mientras que en tercero se trabajaron las salidas profesionales musicales, en cuarto curso trabajaremos los contenidos de esas salidas profesionales. Deben conocer en profundidad qué supone esa salida profesional y qué mejor manera a través de los planes de estudios y contenidos de los estudios de esas salidas profesionales o de lo que han estudiado esos profesionales. Los alumnos comenzarán a tomar decisiones importantes que condicionarán su futuro. Decidir a través de la elección de la asignatura análisis o composición hacia qué tipo de carrera quieren dirigirse, hacia una carrera instrumental o hacia una carrera no instrumental. Sabemos que esta elección no determinará 100% su ruta, pero sí les obligará a plantearse una elección. Les damos una sesión específica para esto.
Otra forma muy interesante de seguir indagando y descubriendo las múltiples salidas profesionales es conocer y escuchar a diferentes profesionales del sector. Para desarrollar esta actividad, invitamos cada año a participar en una mesa redonda a prestigiosos representantes de las salidas profesionales expuestas hasta el momento. Por ejemplo, ha estado Laura Ferreres, que es una clarinetista internacional, a Pablo de la Carrera, promotor y gestor de la Sinfónica de Galicia, Mauricio Sotelo, compositor y director de orquesta, Jorge Pozas, editor ahora mismo de uno de los libros más importantes, que es el primer catálogo sobre Contreras, sobre los instrumentos, violines o instrumentos de cuerda Contreras, también luthier. Federico Prieto, que es un ingeniero aeronáutico y violinista que ha generado esa fusión entre esas dos carreras, y Enrique Hernández, que es aquí de Valencia, que es profesor de la Berkeley. Simultáneamente, las enseñanzas generales deberán elegir qué tipo de bachillerato quieren cursar. En relación a esta elección, es fundamental que los estudiantes del conservatorio sepan que el alumnado que se encuentre en posesión del título de enseñanzas profesionales de música podrán obtener el título de bachillerato por la superación de la evaluación final del bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que escoge el alumno. Resumen, opción musical más materias comunes del bachillerato pueden tener su titulación de bachillerato. Es importante que al finalizar este curso los alumnos estudiantes de música cuenten con un documento semejante al consejo orientador, que es ya típico en las enseñanzas generales. Este documento tiene carácter de consejo. En él, una vez escuchadas las preferencias que el propio estudiante ha transmitido, se recogerá la información recopilada por el equipo educativo sobre las habilidades y posibilidades del alumno. Se elaborará una recomendación sobre las opciones educativas o profesionales más acordes con sus capacidades, intereses y posibilidades. Esta información siempre ha de ser clara y sencilla. Los objetivos. Que los alumnos tomen su primera decisión académica importante, la elección entre esa modalidad que hemos hablado. Que tengan un primer contacto con las pruebas de acceso que les haga comprender el porqué de esa decisión. Las pruebas de acceso de las enseñanzas no instrumentales van a necesitar una preparación en sus enseñanzas profesionales. Para unas enseñanzas instrumentales, lo mismo, va a tener esa preparación que va a ser la asignatura de análisis y las no instrumentales, la asignatura de composición. Que se acerquen a los estudios superiores de musicales o universitarios o con posible relación con la música a través de los contenidos que hemos hablado, los planes de estudios. Que conozcan las especialidades y sus diferentes itinerarios de los estudios superiores en España. Que sepan qué van a necesitar para poder acceder a estudios superiores, el título de bachillerato y, por supuesto, con una prueba de acceso específica. Específica si es para universidad, la PAU, y si es para conservatorios, específica para conservatorios o para músicos. Que conozcan la importancia de sus notas en los estudios profesionales como herramienta de acceso a estudios superiores. Es un mérito en estos momentos el aportar los estudios profesionales, o sea, lo que son las notas medias de estudios profesionales. Cada comunidad autónoma tiene un tanto por ciento que aplicará a esos estudios profesionales, a esa nota media. Entonces, es importante que si lo quieren utilizar como mérito para esas pruebas de acceso, que tengan las mejores notas para tener un buen expediente. Que el alumno que no tiene una orientación clara hacia una opción profesional musical sepa que puede utilizar su larga e intensa formación musical adquirida a lo largo de los 8 años porque están en cuarto, o 10 años cuando haya finalizado sus estudios musicales, para integrarla en una futura especialización de los estudios superiores que elijan. Que el alumno con una clara vocación por la música comprenda que es fundamental que comience a contactar y conocer a diferentes profesionales de los estudios superiores, que se vayan a cursillos de verano, que participen en diferentes orquestas nacionales o internacionales, porque normalmente tienen profesores en esas orquestas, que asistan a las jornadas de puertas abiertas que celebran los diferentes conservatorios y que a través de la página web contacten directamente con esos profesores. Los objetivos en relación a la mesa redonda con grandes profesionales de la música, que los alumnos conozcan el mayor número posible de las opciones laborales relacionadas con la música,
que escuchen cómo la toma de decisiones de los profesionales, o sea, de esos ponentes de la mesa redonda, cómo fue esa toma de decisiones. Que oigan en qué momento el ponente decidió que su vida profesional se dirigía hacia esa especialización. Que descubran los consejos que escucharon en el momento de tomar la decisión de dedicarse a su profesión. Que sepan en qué estudios cursaron, o sea, qué estudios cursaron y dónde los cursaron. Que conozcan cómo transcurrió su periodo de formación. Que identifiquen cómo es su vida profesional, cómo es su día a día. Que analicen las recomendaciones de por qué emprender esta opción profesional, qué les emocionó y qué les emociona de su profesión. Que escuchen cómo encontraron su primer trabajo y cómo empezaron en su profesión. Y que los alumnos, en definitiva, oigan las recomendaciones de los ponentes de qué consideran imprescindible en un profesional de esa especialidad. Iniciando un camino, que es el quinto curso, las sesiones de quinto curso. En este curso les ayudaremos a definir el itinerario. Ya han tomado una decisión importante, que es la elección del tipo de carrera que quieren cursar. Ahora deben seguir tomando decisiones para determinar qué estudios querrán cursar. En este curso los alumnos tienen que tener más o menos claro al campo profesional y que reduzcan a 2 o 3 si todavía no se ha producido. Con todas estas inquietudes llega el momento en el que el alumno debe comenzar a buscar información de forma autónoma. Para ello trabajaremos en el aula de informática con la página web, esta que os he mostrado. También consideramos conveniente que conozcan un conservatorio superior de música de primera mano y vean cómo se trabaja en él. Conozcan alumnos, profesores y se metan por un día en su dinámica de trabajo. Por esta razón organizamos una visita a un conservatorio superior. Intentamos que sea cada año a uno diferente, pero bueno, no es tan sencillo. Los objetivos. Sobre sí mismos, que los alumnos sean conscientes de la importancia de los pasos realizados y puedan utilizar la información de los cursos pasados integrándola en su proceso de toma de decisiones. Que comiencen a definir de forma más clara su itinerario académico, que comprendan la necesidad de ir adquiriendo la responsabilidad de su consecución y de la gestión de la misma, que sean capaces de buscar información y llevar a cabo un análisis de la misma que les facilite la toma de decisiones y que analicen cuál es su situación familiar y elaboren un plan realista para desarrollar estudios superiores. Objetivos en relación a los contenidos que se transmiten en las sesiones, que sepan dónde quieren estudiar y por qué, dependiendo de si han elegido un profesor o un centro de prestigio que les motive, un plan de estudios determinado, las posibilidades económicas que tengan para desarrollarlo o diferentes gustos y preferencias personales. Que comprendan que que comprendan qué representa Bolonia y sepan si los estudios elegidos y los centros seleccionados se desarrollarán dentro de ese marco. Dentro de los conservatorios tenemos los programas Erasmus, pero no tenemos Bolonia y en las universidades sí que podrán desarrollar el proyecto Bolonia. Los centros privados homologados o no homologados y las diferentes universidades. Que recuerden las especialidades y sus diferentes itinerarios, que conozcan de la manera más cierta posible los contenidos de las pruebas de acceso que deberán realizar el curso siguiente. Es fundamental que vayan bien preparados. También deben saber que cada comunidad autónoma tiene la potestad de delimitar sus pruebas de acceso y también es muy importante que sepan que cada año pueden modificar esas pruebas de acceso. Entonces tienen que estar muy al tanto de lo que vaya sucediendo. Por no decir lo que sucede en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Deben conocer las diferencias entre esas pruebas de acceso y seleccionar claramente dónde quieren ir y cómo han de prepararse. Que conozcan las fechas de realización de las pruebas y las fechas de prescripción tanto de España como del extranjero. Que conozcan cuáles son los costes de las pruebas de acceso y de las matrículas por curso, tanto en España como fuera. Que conozcan las fechas de las jornadas de puertas abiertas en centros superiores y conozcan la posibilidad de realizar cursillos preparatorios para esas pruebas de acceso. Que valoren como última oportunidad la de este año para asistir como oyente a las pruebas de acceso. Es importante que se vean en el espacio, que vean cómo desarrollan sus compañeros mayores. Que sean conscientes de la documentación que será requerida, los títulos, los idiomas, los expedientes, incluso las cartas de recomendación.
que sean capaces de encontrar la información que necesitan a través de la página web y que tengan contacto directo con estudios superiores, con el conservatorio, que no olviden la importancia de los idiomas para poder desarrollar satisfactoriamente su profesión, que estén seguros del título que van a obtener una vez finalizados sus estudios y que comiencen a perfilarse en diferentes páginas y portales web para recibir diariamente las becas y ayudas y subvenciones que puedan obtener. Por ejemplo, recomendamos universia.es, becas.com, universidad.es, servibeca.com o todobecas.org. Y que tengan una imagen realista del mundo profesional de la música a través de las páginas antes que he comentado, como Musical Chairs, etc. Por último, sexto, enseñanzas profesionales. Les ayudaremos, apoyaremos y reforzaremos su decisión. Los alumnos deben tener claro lo que quieren estudiar. Las sesiones serán de repaso de todo lo visto hasta el momento, de respuesta a sus dudas y de apoyo y refuerzo anímico para lo que será, sin ninguna duda, un momento importante en su vida. Uno de los recursos que hemos diseñado para tal fin ha sido organizar mesas redondas con antiguos exalumnos del centro, alumnos que habrán finalizado sus estudios superiores o bien se encuentren cursándolos en estos momentos, con los que podrán compartir, intercambiar y normalizar las inquietudes que se producen en un momento de tanta incertidumbre y estrés. Es fundamental que en este punto de su proceso madurativo los alumnos que hayan decidido presentarse a estudios superiores opten para presentarse al menos a 2 o 3 centros. Les explicamos hasta la saciedad, y lo saben, lo que puede suceder en un momento dado, en una prueba de 10 minutos, puede ser el alumno que él sabe qué es o tener cualquier dificultad y no poder acceder a esos estudios superiores. Por lo tanto, es importante que se presenten a más de una prueba. Me voy a saltar los objetivos por el poco tiempo que tenemos y las sesiones con los padres que he comentado al principio de la exposición son fundamentales. Estas sesiones se organizan en paralelo a las de sus hijos. Comenzamos informándoles que nuestro objetivo no es decidir por ellos, sino ofrecerles información, ayuda y apoyo para que ellos mismos puedan decidir de la manera más acertada. Esto mismo es lo que les pedimos a los padres, que no decidan por ellos, sino que les ofrezcan información, ayuda y apoyo. El objetivo de la reunión es explicarles cómo realizamos la orientación, así como desarrollar para ellos una sesión de orientación donde les ponemos todos los aspectos más relevantes sobre el objetivo del centro, las materias, asignaturas de cada curso, la orientación académica y profesional que hemos dado a sus hijos, la toma de decisiones y cómo el centro colabora en ella y cómo pueden colaborar los padres. Este es el trabajo que hemos desarrollado hasta 2013-2014. En estos momentos hay otra organización en el Departamento de Orientación, hay una nueva orientadora que es Eva San Cristóbal y lo formamos 4 profesores de diferentes departamentos, de cuerda, de piano, de agrupaciones. Y luego hay 2 miembros del equipo de directivo también. María Victoria Rodríguez, que ha apoyado en todo momento desde el primer día este proyecto y de hecho es posible por el apoyo incondicional de ella. Y por último, hay una propuesta, una reflexión que me gustaría lanzar, que es intentar desarrollar a los alumnos de una manera integral. Nosotros ya tenemos ese proyecto de orientación, pero en nuestro centro sería fantástico poder desarrollar recursos psicológicos del estudiante de música, además de una educación corporal para el estudiante de música específico. Exigimos, pero muchas veces no damos esos recursos a los alumnos. Y para finalizar rápidamente, agradeceros y una pequeña frase de Super, de Donald Super, que la satisfacción en el trabajo y en la vida depende de la cantidad de salidas adecuadas que el individuo encuentre para sus habilidades, intereses, rasgos de personalidad y valores. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por tu ponencia. Ha sido, bueno, por compartir esta experiencia tuya de forma tan práctica. La verdad creo que ha sido muy interesante acabar con una ponencia que
enseñe, ¿no?, de forma práctica cómo funciona un departamento de orientación laboral. Vamos a abrir un turno de preguntas, tanto para esta ponencia como para la anterior, de Rafa Polanco, por si alguien quiere intervenir o preguntar algo. Siempre vamos a intentar ser breves. Sí, vente si quieres. ¿Ya va? Hola. Hola. Hola, Fermín. ¿Qué tal? Bueno, me llamo Fermín Galdú, muchos me conocen. Durante mucho tiempo he trabajado como intérprete y también profesor en conservatorio. Y desde hace algún tiempo pues ya no trabajo ni en una cosa ni en otra. Trabajo en otras cosas del ámbito privado. Y yo quería simplemente, de todo lo que habéis hablado los dos, que me ha gustado mucho, hacer una reflexión sobre, se está hablando de empleabilidad, que tiene que ver con empleo, que tiene que ver con empleado, y un empleado es alguien que trabaja por un salario, ¿de acuerdo? Es lo que dice la RAE, o con un fin. Y creo que habría que incorporar, porque es importante, la lengua es muy importante, porque al final es lo que define nuestra realidad, y las palabras son muy importantes. Igual, esto va más allá de la empleabilidad, porque si no, solo estaríamos hablando de gente que trabaja para otros. Hay otras salidas laborales que tienen que ver con crear tu empleo o crear una forma de negocio. Igual es algo que que debemos de hablar también, ¿no? La música como industria, la música como un mercado. Es decir, no solo pensar en qué salidas tengo, en qué me puedo emplear, sino que puedo inventar, que me dé dinero. Y es una reflexión que quiero hacer aquí porque me parece muy interesante. Desgraciadamente nos han formado, y lo primero, los profesores han sido las primeras víctimas en ser empleados, en encontrar un trabajo. Pero para romper eso, hay que creo que debemos reflexionar y pensar un poco más allá. También podemos ser empresarios, ¿por qué no? El libro blanco de la industria de la música española, la mayoría de productores y de comercializadores de música, la mayoría no, ninguno ha estudiado en un conservatorio. ¿Por qué no puede haber empresarios músicos también? O sea, ¿por qué no? Me imagino que todos pensáis lo mismo, deben de haberlos. Simplemente era introducir esto, ¿de acuerdo? Sí, sí. Muchas gracias, Fermín, por tu reflexión. Está muy claro. De cualquier manera, esta tarde, dentro del bloque de mercado laboral y demanda cultural, se abordarán estos temas de forma más directa, ¿no? No sé si Rafa... Bueno, yo simplemente decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado Fermín. De hecho, una de las conclusiones del informe que he presentado yo del estudio de inserción laboral de la Generalitat de Cataluña incorporaba que uno de los factores también característicos del que busca empleo en España es la capacidad de emprendedurismo. Entonces, esa es una opción que hay que tener muy en cuenta, sobre todo a la hora de desarrollar perfiles profesionales que no son los estrictamente académicos, que requieren de otro tipo de formaciones complementarias. Ahí hay un mercado de trabajo. Parece que cuando hablamos de mercado de trabajo nos entre un poco el patatús, va de retro, ¿no? El mercado es el enemigo público número uno. Tampoco hay que caer en eso ni tampoco en demonizar lo contrario, ¿no? La educación, como he dicho antes, para la ciudadanía o la educación en valores, que forma parte primordial de lo que debe ser la educación. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú has dicho. No sé si Ana quiere decir algo. ¿Nada? Bueno, simplemente comentar que yo creo que todos los músicos, o yo como músico, me he autoempleado. De hecho, este proyecto es prácticamente un autoempleo de un momento, una etapa de mi vida. Creo que es algo que estamos bastante acostumbrados también, ¿no? Siempre hemos sido promotores y gestores, siempre hemos sido, entre comillas, autopsicólogos muchas veces. Bueno, creo que evidentemente hablas desde otro punto de vista, pero creo que es algo que siempre ronda en el artista también, ¿no? Ese autoempleo y esa búsqueda de la vida, en definitiva. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
Sí. ¿Sí? ¿Tenemos una? No. Tenemos hambre. Es la hora ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecer a los ponentes, no sé, la calidad de las ponencias. Y bueno, para comer, si quien se vaya a quedar, tenéis el centro comercial, hay innumerables restaurantes de todos los tipos y aquí detrás también hay restaurantes. Y bueno, emplazaros a las 4:30, que dará comienzo el siguiente bloque del Congreso con la ponencia de Ana García Dantas. Nos vemos luego. Gracias. Gracias a vosotros.